Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de los estudios literarios mexicanos en general, de la historia de la literatura en México en particular, es el gran número de vacíos o lagunas presentes en su comprensión histórica y cultural, en sus periodizaciones y en su repetición un tanto acrítica por parte de academias e investigadores. Quizás más que los vacíos en sí, lo que me llama la atención son las explicaciones a esos vacíos, mismas que casi siempre refieren, muy mecánica y comodonamente he de decirlo, a factores de índole extratextual que hacen ver al proceso o fenómeno literario y cultural como un simple reflejo de las condiciones sociohistóricas de su entorno y no como parte de un entramado semiótico más amplio, en medio del cual sus particularidades artísticas cobran o potencian una significación ética y estética concreta. Uno de los vacíos que más me ha llamado la atención está referido al surgimiento y desarrollo de la novela en México. Y es que, como trataré de exponer, pese a reconocerse a la tradición literaria mexicana, la ejecución del primer ejercicio novelesco conscientemente proyectado y ejecutado en Hispanoamérica, me refiero a El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, el desarrollo del género se ha esbozado y explicado hasta ahora a partir de lagunas y vacíos, no solo periodológicos, sino textuales, mismos reconocimientos que obligan, por congruencia intelectual e histórica cultural, a revisar y replantear, si es el caso, los modelos historiográficos definidos y comúnmente manejados hasta ahora mediante la recuperación y relectura de textos que permitan comprender de una manera más plena y más dinámica los distintos momentos evolutivos de nuestra tradición. Guiado por esta convicción, con esta plática busco abonar en la reflexión de la línea de trabajo referida al desarrollo de la novela moderna en México. Línea de investigación a la mejor muy amplia, sobre todo para mis flacas capacidades, pero no por eso menos necesaria para comprender de una manera más activa y dinámica la función sociocultural y el desarrollo ético y estético de la novela moderna en nuestra tradición, tanto como para comenzar a replantear el corpus y el canon sobre el cual se sustenta dicho proceso. Por tal razón va el presente trabajo, el cual por su extensión rebasa el tiempo de lectura de que podría disponer de su atención, motivo por el cual centraré mi participación solo en esbozar el planteamiento del problema. Y es que en este marco introductorio, a la vez que busco dialogar críticamente con la historia y crítica literaria mexicana, intento también recuperar un corpus de textos novelescos desconocido hasta hace pocos años por la historia y crítica literaria, el cual, si bien solo mencionaré, es el fundamento concreto a partir del cual trato de desarrollar el estudio más amplio que se titula Los periódicos, las novelitas y los orígenes de la novela en México durante el siglo XIX. Dicho esto, sin más comienzo diciendo que no cabe duda que la publicación en 1816 de El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi fue la piedra de toque que marcó el nacimiento de la tradición literaria nacional, pues es el primer texto que manifiesta y desarrolla articuladamente una imagen del hombre y la cultura en México que expresa una identidad y un espíritu nacional patrióticamente consciente y moderno por analítico, crítico y dialógico. La articulación narrativa de esas imágenes representativas y trascendentes estaba basada en la utilización de un género literario marginal y estigmatizado hasta entonces, la novela, que abordaba y resolvía artísticamente temas y problematizaciones innobles y vulgares, como se decía en esa época, referidos a acciones y conductas humanas y culturales de naturaleza poco ejemplar por humana y cotidiana, que habían sido desdeñadas y relegadas hasta entonces por un milenario canon literario, ya que ni temática ni moralmente se adscribían a las preceptivas esencialistas y universalistas que se mantenían vigentes todavía en ese periodo gracias a la estética neoclásica. Por eso llama particularmente la atención que cuando surge y se revela en nuestros nacientes contextos histórico, cultural y literario con la publicación del Periquillo Sarniento en 1816, la novela se manifiesta como un discurso artístico maduro y pleno, que anuncia y prefigura ya las posibilidades éticas y estéticas del género en nuestro contexto y tradición. Y es que tanto la articulación estilística de la novela,
es decir, su conocimiento y diálogo dialéctico con la tradición literaria y cultural, así como con la configuración y manejo de los elementos composicionales de la obra, esto es, del narrador, personajes, espacio-tiempo, además de la capacidad para definir y sostener específicos recursos técnicos a lo largo de todo el enunciado, revelan un conocimiento y dominio de la poética del género que ha llevado a los estudiosos a postular diversas teorías tendientes a explicar esa maduración precoz. Desde la derivación de la tradición cronística colonial que plantean Sedomil Goik y Walter Viñolo, hasta la apropiación de las particularidades del género gracias a la lectura prohibida de los modelos originales pertenecientes a las tradiciones inglesa y francesa dieciochesca sobre todo, que permitió el conocimiento y dominio del género aún antes de su práctica artística consciente, como señalan Irving Leonard y el ya mencionado Sedomil Goik, amén de otras interpretaciones que plantean una influencia directa de la tradición literaria francesa, o incluso la convergencia de varios de los elementos o procesos mencionados, a lo que debiera agregarse la práctica de la novela alegórica, tan desarrollada en la Nueva España durante el siglo XVIII, lamentablemente tan poco conocida y estudiada en la centuria nuestra, tal cual lo revelan textos como La portentosa vida de la muerte de Fray Joaquín Bolaños o Sueño de sueños de José Mariano Acosta Enríquez, por mencionar solo unos cuantos. Por eso mismo llama la atención que la misma historia y crítica literaria que reconoce y explica el papel fundacional que desempeña su obra dentro del panorama literario de México e Hispanoamérica sea la misma que de manera simple y reduccionista afirme que la novela de Fernández de Lizardi no tiene continuación efectiva. El proceso narrativo de los países hispanoamericanos es discontinuo, con frecuentes espacios vacíos hasta la década de 1840-1850. Por este motivo se considera que el periodismo y la oratoria política marcan en realidad el principio de la vida independiente de México. De ahí la importancia que tiene en la historia de la literatura mexicana. Son vehículos para expresar ya sin trabas las ideas que forman el acervo de la cultura política y social de entonces. Derivado de estas afirmaciones, más sorprendentes resultarán los señalamientos de esa misma historia y crítica literaria que dice que será hasta 1845, esto es, 29 años después de la publicación del Periquillo Sarmiento, que la tradición novelesca continuó su desarrollo en nuestro contexto con la publicación por entregas de El Fistol del Diablo de Manuel Paino, abriendo así una brecha de casi 30 años en el conocimiento y desarrollo del género novelesco en la tradición literaria nacional, recurriendo a la resbaladiza y resobada explicación de que ante la inestabilidad social, económica y política del país, la vida cultural y literaria de México estuvo prácticamente suspendida durante el periodo, hecho que no se sostiene porque las dinámicas de la vida pública del país siguieron igualmente frágiles e inconstantes, si no es que más, al menos hasta 1867, pues se tuvo que sortear la invasión estadounidense de 1847-1848 y el subsecuente trauma colectivo que implicó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, así como las guerras de reforma entre 1858 y 1861, que pusieron en bancarrota las finanzas públicas de México y que propiciaron la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo desde 1862 hasta 1867. Se ha creado pues una laguna en torno al conocimiento, sobre todo en torno a la comprensión histórica y evolutiva de la novela en México, a la continuidad natural e inherente que tiene como proceso o fenómeno de la realidad cultural y literaria, mismo que academias y estudiosos se han encargado de mantener comodonamente con explicaciones que soslayan o de plano obvian el reconocimiento del problema. Resulta sobremanera sorprendente esta situación cuando la cuestión ha sido señalada en pocas pero reconocidas ocasiones, la primera de ellas ya desde fecha tan temprana como 1901, cuando Victoriano Agüeros publicó en los volúmenes 36 y 37 de su colección Biblioteca de Autores Mexicanos, el compendio de una serie de novelas cortas, 39 en total,
escritas por algunos autores que florecieron desde el segundo tercio del siglo XIX y las cuales pueden considerarse como los primeros ensayos en un género literario nuevo y emergente entonces, el de la novela. La compilación se titulaba simplemente Novelas cortas de varios autores y, entre otros, reunía textos como El criollo de José Ramón Pacheco, La hija del oidor de Ignacio Rodríguez Galván, El fratricidio de Luciano Muñoz, El crucifijo de plata, El pintor de México y Una familia de provincia de autor anónimo. Particularmente interesante, sobre todo ilustrativa y sugerente, es la justificación del compendio que plantea el escritor y editor guerrerense. Nuestro propósito no ha sido solamente el de salvar del olvido las obras de autores mexicanos, hoy perdidas e ignoradas de la generalidad, que conste que estoy citando de una recopilación hecha en 1901 con el entonces naciente siglo XX, sino también ha sido nuestra intención, continúa diciendo Agüeros, acopiar materiales que algún día puedan servir para formar la historia de la literatura mexicana. Asimismo, el compilador indica que salvo un texto publicado en el periódico El Museo Mexicano, los otros 38 vieron la luz ya en el Año Nuevo, el órgano oficial de la Academia de Letrán, ya en el calendario de las señoritas mexicanas, otra de las publicaciones prohijadas por la célebre asociación, ya en el recreo de las familias, en el presente amistoso dedicado a las señoritas mexicanas o en la revista científica y literaria de México. No solo no considero ni gratuitos ni ingenuos estos dos señalamientos de Agüeros, esto es los referidos a la edición original de los textos narrativos en periódicos y al hecho de que su conocimiento ayudará a conformar la historia de la literatura mexicana, sino que en cambio me parecen particularmente reveladores y conscientes acerca de los problemas y de los límites que tendrían que enfrentar los entonces nacientes estudios de historia de la literatura en México, los que por lo demás continúan totalmente vigentes en nuestro entorno. Y es que primero señalan ya desde fecha tan temprana una de las principales carencias de la historia literaria en nuestro contexto, esto es, la referida a los vacíos y las lagunas cognoscitivas a subsanar para lograr una comprensión más plena y dinámica acerca del desarrollo de la tradición literaria nacional como proceso cultural y literario. Segundo, porque señala y configura un objeto de estudio concreto para comenzar a allanar esas lagunas, al reconocer en las novelas cortas o novelitas, como les decían los propios autores, publicadas en diversos periódicos durante las décadas de 1830 a 1850, un corpus concreto y específico para dar continuidad al desarrollo de la novela en México durante el siglo XIX. Pese a lo puntuales y lúcidos, los planteamientos de Victoriano Agüeros no tuvieron mayor incidencia ni dentro de la academia literaria de su época, ni en el desarrollo posterior que, ya durante el periodo postrevolucionario, tuvo la historia de la literatura en México. Así, su figura y su trabajo, sobre todo su labor como compilador de textos básicos del siglo XIX, devino a ser una labor marginada, olvidada, aparentemente sin mayor trascendencia en el desarrollo posterior del conocimiento de la literatura mexicana. 81 años después que los trabajos de Agüeros, la editorial Premiá de Puebla comenzó la magna tarea de recuperar una serie de textos perdidos y olvidados de la literatura mexicana del siglo XIX, vía las dos series de la colección La Matraca, publicadas en 1982 y 1984 respectivamente. Muchas de las obras que editó eran textos breves o compilaciones de textos breves como Manolito el Pisaverde y otros cuentos de Ignacio Manuel Altamirano, de Ignacio Rodríguez Galván, En la Guerra de 30 años de Fernando Orozco Iberra, Hermana de los Ángeles de Florencio María del Castillo, Historia de Belina de Crescencio Carrillo Ancona o El Doctor Cupido y otras historias de Francisco Sosa, por mencionar solo unos títulos y autores. Esta labor puso de manifiesto la necesidad que había por reformular el canon y el corpus literario mexicano decimonóno, que había permanecido prácticamente inamovible desde la década de los 20, cuando en el contexto posrevolucionario del nacionalismo cultural
Se definió y articuló una tradición literaria a partir de criterios nacionalistas liberales, así como también reveló la necesidad por revisar los criterios, las periodizaciones y los esquemas a partir de los cuales se había definido e historiografiado a esa tradición. En este contexto de recuperación y renovación del canon y de la historia literaria nacional, en 1985, Celia Miranda Cárabes registra y plantea a las novelitas como objeto de estudio específico para la historia y crítica literaria nacional, con la publicación de la novela corta en el primer romanticismo mexicano. El volumen, un clásico ya de los estudios literarios decimonónicos, compendia 17 obras de 2 escritores, 8 de los cuales habían sido incluidas en la obra de Victoriano Agüeros. La recopilación comienza con un estudio preliminar de la compiladora, seguido por un ensayo de Jorge Ruedas de la Serna a manera de prólogo que se titula La novela corta de la Academia de Letrán. Ambos textos revelan un conocimiento sensible, profundo y preciso de la tradición literaria europea en medio de la cual se sitúa el surgimiento de la novela corta, lo que se manifiesta en la precisión y soltura con la que definen, caracterizan y ejemplifican al romanticismo europeo, inglés y francés sobre todo. Por eso mismo llama la atención que cuando estudian la tradición novelesca mexicana, la categoría a partir de la cual explican las particularidades éticas y estéticas de la tradición nacional es a partir de la noción de influencia literaria, categoría que entienden y manejan la lógica del razonamiento o de la exposición así lo revela, como la reproducción realizada por una tradición cultural y literaria, la mexicana en este caso, de los motivos y las resoluciones formales definidos y articulados por otra tradición cultural y literaria, la francesa en el caso que nos ocupa. Llama particularmente la atención que cuando se dan a la tarea de caracterizar la tradición de las novelitas o novelas cortas escritas en México, su perspectiva de trabajo es total y definitivamente descriptiva y documental, señalando con minuciosidad los detalles de la publicación de los textos. Hay extensas, completas e ilustrativas notas al pie de página que indican el periódico donde se publicaron, el número de tomo o volumen, el lugar, fecha y páginas de publicación, pero sin apuntar ni problematizar siquiera algunos aspectos significantes o significativos que permitieran la comprensión del subgénero en México. Esto es particularmente llamativo en la novela corta de la Academia de Letrán, el ensayo de Ruedas de la Serna, pues si bien el título define y enmarca el objeto de estudio de una manera más precisa incluso que el estudio preliminar de la compiladora y editora, sus señalamientos están basados en la movilización de la tradición europea y en el análisis o comentario comparativo de solo 2 textos, Atala de René de Chateaubriand y Netzula de José María Lacunza. Estas particularidades de los trabajos de Miranda Cárabes y Ruedas de la Serna quizás se deban al carácter seminal de la misma compilación y de los estudios que la presentan e introducen, los cuales comenzaban a desbrozar un campo de estudio que apenas se deslindaba y abonaba, como lo sugiere el investigador, al concluir que el interés y sentido del compendio realizado por Miranda Cárabes, de manera general, el interés y sentido en el conocimiento de la tradición de las novelitas escritas entre 1830 y 1850, radica en que las novelitas son representativas de una época de la literatura mexicana que ha sido equivocadamente olvidada. Óscar Mata ha sido uno de los primeros investigadores en analizar sistemáticamente la tradición del tipo de novela que aquí se estudia en su texto La novela corta mexicana del siglo XIX. A diferencia de Agüeros y Miranda Cárabes, que delimitan el objeto de sus compilaciones y apuntes a las novelitas escritas durante el segundo tercio del siglo XIX, esto es, al periodo comprendido entre 1835 y 1867 aproximadamente, el poeta, narrador y ensayista mexicano se da a la tarea de dar seguimiento a la novela corta a lo largo de todo el siglo XIX, analizando las producciones realizadas bajo la influencia del proyecto literario de la Academia de Letrán, tanto como las escritas posteriormente bajo la égida del Liceo Hidalgo, incluyendo en su estudio a la novela corta del segundo romanticismo,
a la del realismo y a la del modernismo también. Basado en un marco teórico y referencial articulado para dar cuenta de la realidad cultural y literaria europea, inglesa y francesa sobre todo, para lo que moviliza las consideraciones de Forster y René Etenbol, Óscar Mata rastrea y define a la novela corta como subgénero literario particular a partir de dos categorías. La extensión, ya que dice, la novela corta tiene una longitud delimitada entre las 5.000 y las 35.000 palabras, y la intensidad o ritmo ágil de la narración que se da cuando el escritor, al ahondar en el tratamiento de unos cuantos sucesos, consigue una vertiginosa acumulación de hechos. A esto habría que agregar que la novela corta consta de pocos personajes, carece de historias secundarias y en bastantes ocasiones logra proporcionar el efecto del drama. En la inmensa mayoría de los casos es posible leer su texto en una sola sesión, como el cuento, y está íntimamente ligada a la novela, pero su secuencia narrativa se limita a un episodio, aunque tratado a profundidad con un cúmulo de detalles. Considero que la novela corta mexicana en el siglo XIX de Óscar Mata es un texto que sin duda hace un reconocimiento y problematización sensible, básica e indispensable para comenzar a comprender la dinámica de desarrollo de la tradición novelesca nacional, al articular la primera sistematización del subgénero de la novela corta en México durante la centuria decimonona, y al reconocer y rastrear su presencia y desarrollo dentro de la tradición narrativa, en ciernes, en un contexto literario y cultural en el que dicha praxis era desdeñada, estableciendo y dando seguimiento a correlaciones anteriores y posteriores dentro de la serie literaria. Sin embargo, quizás por el carácter introductorio y pionero del trabajo, considero también que tanto el enfoque como los planteamientos de Mata son rebasados por los límites del estudio, pues dadas la amplitud del corpus y sobre todo la diversidad de concepciones y funciones de la literatura que definió e involucró la historia de la cultura literaria mexicana del siglo XIX, las particularidades temáticas y valorativas, composicionales y estilísticas movilizadas y resueltas ética y estéticamente por la tradición de las novelitas en México, no acaban de ser planteadas ni resueltas consistentemente. Quisiera mencionar por último a Guadalupe Gómez Aguado, quien en diversos artículos y trabajos, como El mexicano ante sí mismo, una búsqueda de identidad a través de la novela corta, ha estudiado también las novelitas del periodo delimitado entre 1830 y 1850, desarrollando sus reflexiones en torno a la función ideológica nacionalista que cumplen los textos, pero sin detenerse en las características, técnicas y recursos específicos del subgénero, mediante los cuales esos planteamientos éticos son resueltos artísticamente. A esto habría que sumar el proyecto La novela corta, una biblioteca virtual, desarrollado conjuntamente por la UNAM y la Universidad Veracruzana. Inicialmente compendiaba y daba espacio a problematizaciones del subgénero durante el periodo comprendido entre 1872 y 1922, mismo que poco a poco se amplió desde 1872 a 2010 y del cual surgió el volumen titulado Una selva tan infinita, la novela corta en México, 1872-2011. Con todo, el periodo comprendido entre 1830 y 1850, esto es, el lapso en que las novelitas fueron el género narrativo dominante vía su publicación en los periódicos de la época, siguió quedando de lado, visto y entendido, cuando ha llegado a ser visto y entendido, ya como novela nacionalista, ya como antecedente o precursor de la novela colonialista. Pocas veces o nunca entendida la tradición de las novelitas o novelas cortas escritas en México entre 1830 y 1850 aproximadamente, como la etapa fundante y definitoria de lo que ha llegado a ser la novela mexicana. Gracias.